Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre las teorías económicas que miden a un país y cómo las empresas intervienen para efectos de esta medición también. Para ello tenemos que tocar ciertos puntos como lo vienen siendo, primeramente que nada, entender y comprender sobre la medición económica de la producción de un país, asimismo aspectos sociodemográficos y también lo que vienen siendo entender los aspectos políticos, teológicos, entre otros, ¿verdad? Entonces, primero, para efectos de la medición económica de la producción de un país, empezamos con un punto muy importante determinado por lo que viene siendo el Producto Interno Bruto, el PIB, el famoso PIB. Para Taylor, menciona que el PIB es el valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país durante un periodo de tiempo específico. Muy similar en este caso como lo que viene siendo una definición por parte de la OSD, ¿verdad? Que también lo define como la medida estándar del valor agregado creado mediante la producción de bienes o servicios en un país durante un periodo determinado. Claro, este periodo determinado puede ser un año, ¿verdad? Entonces, para ello, el PIB como una medida de análisis, ¿verdad? En este caso, hablando a nivel país, tenemos que realizar una medición y una comparación para saber cómo andamos con esta producción, ¿verdad? Comparado con otros países. Entonces, pero ¿cómo se determina este PIB? Se determina mediante lo que viene siendo una fórmula, si lo queremos ver de esta forma, que viene siendo la sumatoria del consumo, de lo que consumió el país, de la inversión, el gasto público, las exportaciones, descontando a esa sumatoria lo que viene siendo la importación. Entonces, ese resultado, ¿verdad? Nos viene dando la determinación del Producto Interno Bruto de un país. Factores que se toman a consideración, lo que viene siendo para la formulación de la determinación de esta fórmula, bueno, son factores importantes como lo viene siendo la agricultura, el desarrollo, la economía, la educación, energía, finanzas, gobierno, entre otras, ¿verdad? Entonces, para ello, estamos observando lo que viene siendo una comparación del Producto Interno Bruto de México comparado con el mundo, si lo queremos ver de esta forma, entre uno de ellos países participantes como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Costa Rica y Brasil. Entonces, en la forma tabular, podemos estar observando que México en dólares tiene 2.6 millones de PIB, de cierta forma generado, ¿verdad? En lo que viene siendo comparado, ¿verdad? En este caso con la fuente de la OSD para el año 2022, ¿verdad? O sea, obtenido en el año 2022, estamos observando que comparado con lo que viene siendo Argentina, bueno, pues estamos, como quien dice, en ventaja, ¿verdad? Sobre 1.5 millones de dólares, ¿verdad? Comparado con Argentina. Con México-Brasil estamos en desventaja por 631,000 dólares. En Canadá estamos con una ventaja de 620,000 dólares. En Costa Rica estamos en una ventaja, de cierta forma, de 2.4 millones de dólares. Por último, en este caso contra Estados Unidos, bueno, pues nos encontramos en una desventaja total claramente, ¿verdad? Con 20.3 millones de dólares, ¿verdad? En este caso, productos internos brutos generados en esos países, ¿verdad? Entonces, para efectos de una mayor comprensión también sobre el Producto Interno Bruto, tenemos que medir un Producto Interno Bruto, pero real, en lo que viene siendo. ¿Y qué es esto? El Producto Interno Bruto real es el que es expresado en precios constantes y se refiere al nivel de volumen del PIB para lo que las estimaciones del PIB a precios constantes se obtienen expresando los valores de todos los bienes y servicios producidos en un año determinado, expresados en términos de un periodo base. Entonces, para efectos de este mismo concepto, podemos verlo de una forma tabular, ¿verdad? Comparando México con lo que vienen siendo otros países, Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica y Estados Unidos. Entonces, para efectos de lo que viene siendo la OSD en su imagen 3 dice, describe los resultados del PIB real de algunos de los países del continente americano expresados en trimestres.
lo cual dice abarca desde el primer trimestre, ¿verdad? Que viene siendo la representación del Q1 2020 hasta el tercer trimestre del Q3 2022. Todos ellos comparados contra el ejercicio 2019, que está representado por lo que viene siendo la letra Q dígito 4, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos encontramos México comparado con Argentina? Bueno, nos encontramos con una ventaja, ¿verdad? Del 1.2%. Contra Brasil nos encontramos en el mismo Producto Interno Bruto Real, ¿verdad? No tenemos ni ventaja ni desventajas, estamos generando lo mismo. Para lo que viene siendo México-Canadá, nos encontramos en una desventaja de 1.40%, con Costa Rica 1.90% de desventaja, ¿verdad? Y por último, con Estados Unidos, bueno, pues 3.60% de desventaja, ¿verdad? Entonces, desventaja, cuando estamos hablando de ventajas y desventajas en este ámbito, simplemente ese concepto lo estamos utilizando para efectos de saber quién y cuánto y sobre cuánto estamos por arriba o por abajo, ¿verdad? Comparando México con los demás países, ¿verdad? Entonces, dicho esto, estamos concientizándonos también que necesitamos otro concepto más para efectos de la medición económica de la producción de un país, ya determinado por lo que viene siendo por el Producto Interno Bruto Nominal de México y comparado con los demás países, por supuesto, ¿verdad? Entonces, para en este caso, para la definición sobre este tema, la OSD, pues también, como parte importante, ¿verdad? Es el PIB expresado en precio corriente sin ajustes por inflación, lo cual dice las estimaciones del precio actual del PIB se obtienen expresando los valores de todos los bienes y servicios producidos en el periodo de informe actual. Entonces, para ello, podemos expresarlo de una forma tabular, ¿verdad? Una comparación, checamos ventajas y desventajas de la misma forma como lo hemos estado realizando. México comparado con lo que viene siendo Argentina, pues nos encontramos en una desventaja total, ¿verdad? Si lo queremos ver así, por un 57.70%, ¿verdad? Por debajo de lo que viene siendo el PIB nominal de Argentina. Esto al culmino del 2021, claro, ¿no? Entonces, estos datos fueron obtenidos en la página de OSD, dejamos por ahí las fuentes, ¿verdad? Entonces, en los cuales pueden ser consultados. Brasil, entonces nos encontramos en lo que viene siendo una desventaja del 4%, Canadá, bueno, pues una desventaja de 0.80%, pero nos encontramos en una ventaja, si lo podemos ver de esta forma, donde nuestro PIB, en este caso el PIB de México, se encuentra por superior de 2.20%, ¿verdad? De lo que viene siendo en Costa Rica y Estados Unidos del 2.10. Entonces, para ello, también, bueno, tenemos que analizar el siguiente punto, ¿verdad? ¿Cómo nos afecta en lo que viene siendo esta medición en las empresas? Recordemos que si estamos hablando que el Producto Interno Bruto es toda la producción, ya sea de bienes y servicios, por parte de todo el país y todos los que integramos el país, bueno, la intervención de las empresas dentro de cada país influyen en la economía, ¿verdad? Entonces, y si influyen en la economía, tenemos que medir qué tan competente es un país comparado con los demás. Entonces, cualquier movimiento que cada empresa realiza, por más microempresa que sea o por más empresa de tamaño gigante, si lo queremos ver de esta forma, entonces afecta a la producción o afecta a la evaluación y la determinación del Producto Interno Bruto de cada país. Entonces, dicho esto, pasamos también al punto de lo que vienen siendo las variables macroeconómicas, ¿verdad? Que cuáles son, uno de los primeros puntos principales viene siendo la inflación en México. Factor de gran importancia porque hemos de analizarlo y concientizarnos de que la inflación en estos últimos 3 años aproximadamente han ido incrementando notoriamente, sobre todo por todos los sucesos que han ocurrido desde el 20, ¿verdad? Entonces, si no mal recuerdo, 2017, 2016 aproximadamente es cuando empezamos a notar una cierta diferencia o incremento en lo que viene siendo en esta inflación, aproximadamente de un 7%. Entonces, mientras que nos hemos estado manteniendo por lo regular en un 2%, en un 3% de inflación, de lo que viene siendo 2016 para abajo aproximadamente, ¿no? Entonces, hay que ver qué está pasando claramente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha estado pasando?
Entonces, la cuestión del 2020, ¿verdad? Que lastimosamente afectó no solamente a México, sino al mundo en general, bueno, nos contrajo mucho mucho a lo que viene siendo pues nostalgia, ¿verdad? Por personas que lastimosamente ya no se encuentran con nosotros, pero habiéndolo del lado también económico, del lado productivo por parte de un país o de las empresas, bueno, nos vino a impactar de todas las formas, ¿verdad? Entonces, por ende, la inflación en México, concepto por parte en este caso de la OSD también, bueno, la define como el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios que normalmente compran grupos específicos de hogares. Asimismo, dice, la inflación mide en términos de tasa de crecimiento anual perdón. Año base, en este caso está tomando un año base del 2015, dice, con un desglose de alimentos, energía y total incluyendo o excluyendo más bien alimentos y energía, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿verdad? Podemos mencionar también que los primeros 3 lugares, dice, de los últimos 10 años son los ejercicios siguientes, ¿verdad? Entonces estamos hablando 2018, ¿verdad? Con número tercer lugar, ¿verdad? Con una inflación del 4.9%, 2021 en este caso 5.7%, algo elevada, ¿verdad? 2017 el 6%. Y pues, si estuviéramos contemplando la culminación del año 2022, bueno, pues ni se diga, ¿verdad? Que se va por lo que viene siendo los en primer lugar, ¿verdad? Entonces, mismo que no están contemplados en este trabajo, sin embargo, porque los cierres fueron en otros tiempos, ¿verdad? Entonces, México comparado con el resto del mundo, dice, interpretados por los totales de la OSD, se obtiene, dice, un promedio de 2.26, lo que representa el 196.46% de México sobre la inflación promedio de la OSD. Ese es un dato demasiado importante porque mientras que la OSD trae lo que viene siendo o contiene lo que viene siendo un promedio estándar, si lo queremos ver así, México se encuentra algo elevado, por así decirlo, ¿verdad? Sobre el promedio estándar que el cual ha estado manejando, ¿verdad? A nivel, pues, como una forma estándar medición punto neutro, si lo queremos ver de esa forma. Para efectos de la tasa de interés, que es otro de los puntos de gran importancia para efectos de las variables macroeconómicas, ¿verdad? O la medición de las variables macroeconómicas, ¿verdad? Podemos mencionar que la tasa de interés, en este caso a largo plazo, eh, se refiere a los bonos del gobierno con vencimiento a 10 años, lo cual dice la tasa están determinadas principalmente por el precio cobrado por el prestamista, el riesgo del prestatario y la caída en el valor del capital. Entonces, para ello, dice, en este caso podemos analizar esta imagen, ¿verdad? Esta imagen, en este caso, dice que se puede observar, dice, con un comparativo del ejercicio 2011 a lo que viene siendo el 2021, dice, una tasa de interés muy similar en los últimos 10 años concluidos, dice. Por ejemplo, en el ejercicio 2011, dice, con una tasa del 6.67, algo similar al ejercicio 2014, 16, 20 y 21, lo cual para efectos de los ejercicios con tasas inferiores a los antes mencionados, se encuentran 2012, 13 y 15, lo cual las tasas superiores son los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 2018 en primer lugar, quedando con una tasa del 7.93 de tasa de interés a largo plazo. 2019 con 7.67 en México y 2017 con tasa de 7.25. Entonces, ¿cómo se encuentra lo que viene siendo los primeros 3 lugares, ¿verdad? De las menores tasas de interés generadas. Bueno, en primer lugar se lo lleva el 2012 con una tasa del 5.60, 2013 5.68 y 2015 con 5.93. Estos mismos, dices, pues, generando en los últimos 10 años concluidos en México un promedio de la tasa de interés a largo plazo de 7.094% para México. Sí, entonces ese es un factor de vital importancia porque nos ayuda siempre que estemos determinando números, es recomendable determinar un promedio para que el promedio nos mantengamos con una forma estándar
estar teniendo ese conocimiento de saber cómo andamos y cuál es nuestro punto de equilibrio si lo quisiéramos contemplar de esta forma, ¿verdad? Entonces, que esté bien o que esté mal, ya ese es otro factor claramente, ¿sí? Entonces, pero sin embargo, el promedio siempre en números nos ayuda a determinar para cualquier situación para efecto de tomar acciones, ¿verdad? A futuro. Entonces, la tasa de desempleo en México, o comúnmente la tasa de desocupación, ¿verdad? Que prácticamente la OSD también la define, ¿verdad? Que son todas las personas que en edad de trabajar no cuentan con trabajo alguno, ¿verdad? Entonces, sin embargo, dice, están disponibles para trabajar y han tomado medidas específicas para encontrar trabajo. Entonces, y aún así, no se encuentran trabajando porque no existe el trabajo o porque no se encuentra, o simplemente porque se encuentran desempleados, pues vaya, ¿no? Entonces, ¿cómo andamos con esta tasa, con tasas mencionadas o analizadas con el mismo periodo o lapso de tiempo, 2011 al 2021? ¿Cómo andamos? ¿Cómo nos encontramos? México, ¿cómo te encuentras, México? Se puede observar que en el 2011, dice, pues, se obtuvo una tasa del 5.23, siendo las más o siendo una de las más altas en los últimos 10 años concluidos, vaya, pues, ¿no? Primeros lugares, 2011 con 5.23, de las tasas más altas que hemos tenido aquí en nuestro país. 2012, 4.95, 2013 con 4.93. Gracias a los movimientos, a los planes que en este caso México, el gobierno de México y asimismo las entidades, todas las entidades que obtienen una participación, sobre todo de inversión también, bueno, entonces han realizado un muy buen trabajo para efectos de ir atacando este punto en específico. Por ejemplo, lo podemos notar como del 2011 con una tasa del 5.23% de desocupación, ¿verdad? Hemos ido descendiendo, ¿verdad? En estos últimos años. 2018, en primer lugar, una tasa del 3.32, 2017, 3.42% y 2019, 3.49%. Vaya, ¿no? Entonces, todos esos factores, ¿cómo nos ayudan en lo que viene siendo en la empresa? Pues simplemente la empresa como tal interviene, ¿verdad? Las empresas intervienen realizando una contratación para efectos de ir descendiendo a nivel local, a nivel regional, a nivel estatal y sobre todo a nivel nacional estos indicadores, claro. Si cuando llega una empresa, vamos a decirlo, de nombre o de sobrenombre, si lo queremos ver así, a una cierta localidad, siempre por lo regular lleva el compromiso de, a ver, me traes una inversión, que bueno, te voy a dar la infraestructura, yo gobierno, te voy a dar la infraestructura correspondiente, ¿verdad? Que tengas acceso, que tengas agua, que tengas luz, etcétera, si lo queremos ver de así, que tengas acceso a esos servicios, vaya, ¿no? Pero a cambio de que tu empresa te ayúdame a la tasa del desempleo. Hay muchas personas que están desempleadas y que necesitan trabajo, ¿verdad? ¿Eso en qué nos ayuda? Nos ayuda a que la economía empiece a moverse. Personas que estaban desocupadas, ¿verdad? De trabajo alguno, entonces empiezan y se reactivan a un sector de lo que viene siendo económico, ¿verdad? Donde lo que no generaban anteriormente empieza a caerles un flujo. Ese mismo flujo, al final de cuentas, lo inviertes en la tiendita, lo inviertes en el Oxxo, por decir alguna marca, ¿verdad? Lo inviertes en el mandado, lo inviertes en los servicios que pudieras estar contratando y por ende la economía se reactiva. Entonces, esa es una forma como las empresas intervienen en lo que vienen siendo para efectos de estas mediciones de variables macroeconómicas, ¿verdad? Hablando también del tema de la inversión, claramente. Entonces, otro factor importante, ¿verdad? Viene siendo la balanza de pagos. ¿Cómo la balanza de pagos se interviene para efectos de todas estas variables macroeconómicas? En este caso, dice, se menciona que, como efecto de definición, que es un mundo globalizado, dice. En un mundo globalizado es importante disponer de estadísticas que permitan conocer la evolución de los principales componentes del comercio internacional de mercancías,
Por otro lado, pues que nos apoyen el diseño y evaluación de políticas públicas, ¿verdad? La toma, dice, de decisiones de particulares y la realización de diversas investigaciones con el objetivo de atender esta creciente demanda de información. Se presenta pues el valor mensual de exportaciones e importaciones de mercancías, las cuales han cumplido con la normatividad aduanera. Para efectos de una forma visible, ¿verdad? De lo que viene siendo este tipo de conceptos, dice que podemos observar aquí la tabla, entonces donde están obtenidas, ahí se menciona la fuente de obtención, ¿verdad? En este caso por parte de Banxico. Y como medio de referencia podemos decir que se muestran los resultados obtenidos en el periodo 2020-2021 comparativo de la balanza de pagos de México, en el cual la cuenta corriente 2021 dice que exhibió un déficit de 4.866 millones de dólares. En lo que respecta a la cuenta de capital, esta resultó deficitaria, dice, en 48 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, por su parte, la cuenta financiera registró un préstamo neto que implicó una salida de recursos de 3.086 millones de dólares, incluyendo un aumento de los activos de reservas por 10.288 millones de dólares. De este modo, se presentó un flujo positivo, ¿verdad? Unificando todos estos conceptos que acabamos de mencionar, se presentó un flujo positivo en el renglón de errores y omisiones por 8.000 millones de dólares. Entonces, mientras que en este caso, mismo ejemplo, ¿verdad? La importancia de realizar una comparación entre 2 años siempre nos ayuda a tener un mejor panorama, ¿verdad? Sobre todo si estás analizando o comparando año con años y sobre todo en un lapso de tiempo de 5 años, ¿verdad? 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 20, con el objetivo de que vayas obteniendo números e información de esos números para efectos de tomar decisiones claramente, ¿verdad? El crecimiento económico de los países, según Taylor, dice, comenta que el crecimiento económico es la tasa anual de cambio del PIB real per cápita, ¿sí? De tal forma que podemos definir el crecimiento económico como un resultado positivo expresado en porcentajes, en este caso tasa, que es originado, ¿verdad? Mediante el incremento de factores productivos, mejoras en la eficiencia de quienes la usan y mejoras tecnológicas y de desarrollo. Mismo incremento y beneficio que se ve reflejado en el crecimiento real por habitantes de un país, ¿verdad? Entonces, determinantes, dices, del crecimiento. Bueno, pues el papel del desarrollo tecnológico y las innovaciones, que es un factor de vital importancia para efectos del crecimiento. Y sobre todo en una era, ¿verdad? Tecnológica, digital, si lo queremos ver así, pero sobre todo innovadora, ¿verdad? O ahora en la actualidad no basta con simplemente tener una empresa, no basta con simplemente empezar a andar tu negocio, si lo quieres ver de esa forma. Todo negocio, cómo impacta al final de cuentas en este tipo de variables que te tienes que adaptar, ¿sí? No puedes seguir, vamos a decirlo, de la forma tradicional. Recordemos que la tecnología, sobre todo cuando es una tecnología muy demandante, muy cambiante a diario, ¿verdad? Tenemos que implementar los nuevos formas, las nuevas métodos, ¿verdad? Las nuevas actualizaciones con el objetivo de andar en lo que viene siendo en el mismo nivel que la competencia, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo cuando tú adquieres mayor tecnología, pero sobre todo tienes innovaciones, se puede considerar como ventajas competitivas, ¿verdad? Ante terceros como tal, ¿verdad? Entonces, ¿y eso en qué nos ayuda? Bueno, si lo hablamos a nivel local o a nivel de empresa, ¿verdad? Podemos estar obteniendo esa ventaja competitiva como en dinero, como en ventas, ¿verdad? Recordemos que la mayoría de las empresas, sobre todo 100% lucrativas, entonces su fin es lucrar. Entonces, por ende, es en la búsqueda del dinero como tal, ¿verdad? Entonces, por ende, al momento de realizar esas actividades, bueno, impactan al país y por ende traen un beneficio claramente al país. Entonces, dicho de esta forma, vaya, pues, comparando lo que viene siendo este tipo de producto, de lo que viene siendo del gasto interno bruto, ¿verdad? En investigación y desarrollo, ¿verdad?
para efectos de definir lo que viene siendo el crecimiento económico del país, podemos estar observando que los tres primeros países con mayor inversión como tal, ¿verdad? Estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Con un 2.89%, China con un promedio de 10 años, ¿verdad? De 2.04%, Canadá también con un promedio de 10 años de 1.72%. Ahora bien, los países con menos inversión, ¿verdad? En el promedio de 10 años viene siendo Colombia en primer lugar con 0.27% y México con 0.39%. Vaya. Entonces, para ello, ¿verdad? La OECD dice, los flujos de inversión extranjera, ¿verdad? Registran el valor de las transacciones transfronterizas, ¿verdad? Relacionadas con la inversión directa durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente un trimestre o un año, ¿verdad? Que son siempre, por lo regular, el tipo de información que se necesitan para la toma de decisiones. Para efectos de la inversión extranjera, ¿verdad? Directa, en lo que viene siendo en este lapso de promedio que hemos estado observando, 2010 al 2020, ¿verdad? Entonces se puede mencionar que basados en el promedio, el orden de los países sería el siguiente, ¿verdad? Para efectos de quiénes han realizado o cómo se ha obtenido la mayor inversión extranjera directa. Primero, Canadá con un promedio de 3.53%, resto del mundo con un promedio de 1.93%, es decir, la sumatoria del resto del mundo comparado con los países que se están mencionando aquí desglosadamente, bueno, todavía sigue siendo superior a los países como Estados Unidos que me generan el 1.48%, Colombia con un promedio de 1.40%, China 1.18% y lastimosamente México en un sexto lugar con 0.85%. Aquí lo podemos ver, esos mismos datos reflejados, pero en este caso con forma, en este caso gráfica, ¿verdad? De gráfica. Como podemos estar observando cómo grandemente Canadá, bueno, pues se encuentra de cierta forma de una muy separada forma, ¿verdad? Comparada con los demás países como tal. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol de mercado de trabajo y el capital humano? Según la OSD también, vaya, dice, para poder analizar el rol de mercado de trabajo y el capital humano es de gran importancia el análisis del PIB real. Primero, mismo que ya observamos, ¿verdad? La productividad laboral se define como el Producto Interno Bruto real por hora trabajada. ¿Ok? Esto dice captura el uso de insumos de mano de obra mejor que solo la producción por empleado. Con el insumo de mano de obra definimos como el total de horas trabajadas por todas las personas involucradas. Entonces, ¿qué dato tan más importante? Porque nos ayuda a definir específicamente cuál es la producción real por cada uno de nuestros colaboradores, ¿verdad? O por cada uno de nosotros trabajadores, ¿verdad? También. Dice, basados en la imagen 2, dice, los promedios obtenidos de cada país son los siguientes. Canadá, en este caso menciona un punto 994, ¿verdad? De resultado. Japón, punto 981. Colombia con un punto 994. México con un promedio de punto 988 también. Y por último, en este caso, Estados Unidos de América con 1.003. Pues claramente quedando Estados Unidos en primer lugar, ¿verdad? En este caso promedio. México en segundo lugar con punto 988, después Japón, Colombia y Canadá con los números ya mencionados, ¿verdad? Anteriormente. Entonces, ¿qué más? También se puede mencionar, de cierta forma, que en un comparativo en este caso, también de lo que viene siendo las fuentes, ¿verdad? Las fuentes para efectos de lo que viene siendo el pronóstico de productividad laboral, que es lo que hemos estado analizando. Dice, según la gráfica de Gann, ¿verdad? La gráfica de Gann. Entonces se puede observar, dice, cómo el pronóstico de la productividad laboral va en incremento, ¿verdad? Inclusive en el ejercicio 2015, dice, los 5 países, en este caso, que hemos estado poniendo de ejemplo, como Estados Unidos, México, Japón, Colombia y en este caso Canadá, bueno, pues van incremento y el punto clave o central donde todos estos países que hemos estado mencionando se unen entre sí,
¿verdad? Es en el año 2015, como quien dice, donde existe ese enlace único, ¿verdad? Entre estos 5 países, donde hubo una conexión, si lo queremos ver así, directa, ¿verdad? Sobre este pronóstico de la productividad laboral, en este caso que viene siendo el PIB real, ¿verdad? Sobre todo con un promedio de 2010 o con 2010 al 2020, si lo queremos ver así, el punto clave fue el 2015, ¿verdad? Qué interesante. La fuerza de trabajo, dice, es el número de personas empleadas y desempleadas, pero que buscan activamente trabajo. Entonces, como toda empresa, buscan activamente ese trabajo como tal. Muy bien. ¿Qué más podemos realizar el comentario sobre cómo impacta lo que vienen siendo todas este tipo de variables, vaya, pues, ¿no? Entonces, de variables de gran importancia, ¿verdad? De gran importancia que nos ayudan al a una mayor comprensión dentro del país o de cada país, que eso aplica para todos los países en general, de estos tipos de mediciones, pero sobre todo en la medición también de lo que viene siendo los integrantes del país, que quienes vendrían siendo, pues prácticamente todas aquellas personas que al final de cuentas mueven, ¿verdad?, al país, que son el usuario final, si lo queremos ver de esa forma, como lo viene siendo las empresas principalmente, ¿verdad? Sector también lo que vemos viene siendo el gobierno como tal, pero sobre todo el usuario final y el consumidor final siempre viene siendo el individuo, si lo queremos ver así, el individuo, familia, como quien dice, ¿verdad? Entonces, para efectos de una medición del indicador, en este caso del indicador de variables, si lo queremos ver así, continuando con lo que viene siendo los indicadores, ¿verdad? En este caso, un indicador de desarrollo, pues viene siendo el PIB per cápita que hemos estado mencionando anteriormente, ¿verdad? Pero sobre todo también podemos observar una paridad, dice la paridad del poder de la compra, que este es un dato de vital importancia, ¿verdad? Porque comparado mi moneda, si lo quiero ver de esta forma, mi moneda, ¿cómo está comparado con el poder adquisitivo de las demás monedas, ¿verdad? Es decir, si yo tengo pesos, bueno, pues qué tanto es la desventaja o la ventaja de este peso con, con la adquisición, ¿verdad? Si lo quiero ver, si lo quisiera comparar así con el dólar, ¿no? Entonces, un dólar, ¿qué tantos productos me alcanzan en dólares, claro? Y con un peso, ¿qué tantos productos mexicanos, de cierta forma, o que vendemos aquí en México, bueno, pues puedo comprar o adquirir, ¿verdad? De esto nos habla sobre lo que viene siendo la paridad del poder de la compra. En este caso, dice, pues basados en la imagen, ¿verdad? De la paridad de compra en un periodo 2010 a 2020, y sobre todo en promedio, dice, el orden de los países sería el siguiente. Estados Unidos, bueno, con un promedio del 1%, ¿verdad? Canadá con 1.23. México, dice, pues mencionamos con un promedio de 8.50, Argentina 9.86 y Colombia con 1.261.92%. Es un dato demasiado elevado. Sin embargo, así es como se está generando. Entonces, pareciese, ¿verdad? Como si Colombia tuviera lo que viene siendo una mayor paridad en lo que viene siendo la compra como tal, de la adquisición de su moneda, ¿verdad? Comparado con los productos que está adquiriendo. Para este efecto, bueno, pues tenemos que analizar también, ¿verdad? Lo que viene siendo un aspecto sociodemográfico, en los cuales intervienen el estudio de la población, ¿verdad? Estudio de la población, lo que viene siendo también un estudio de la cultura que es de vital importancia, ¿verdad? Pero estos tienes unos pocos subgrupos, como lo viene siendo el estudio de la población al rezago educativo. La NOEM, en este caso, pues que viene siendo la institución que puede definir este tipo de conceptos, ¿verdad?, sobre el rezago educativo. Menciona, vaya, pues, que es el porcentaje de la población de 3 años o más que incumple la norma de escolarización obligatoria del Estado mexicano, ¿verdad? Que eso es lo que significa NOEM, ¿verdad? Norma, en este caso, de escolarización obligatoria del Estado mexicano.
Entonces, dice, según el Coneval, dice, considera con carencia por rezago educativo cuáles, siempre que se cumplan las siguientes características, ¿verdad? O puntos. Primero, que la población de 3 a 15 años que no tiene educación básica y no asiste a un centro educativo formal. Primero. Segundo, la población nacida antes de 1982 que no tiene primaria completa, ¿verdad? Y punto número 3, población de 16 años o más que nació a partir del 82 y no tiene secundaria completa. Entonces, este tipo de formas o este tipo de niveles es como se puede contemplar un tipo o contemplar dentro de las características del rezago educativo como tal, ¿verdad? Entonces, para ello, dice, podemos notar, dice aquí en la imagen número 18, ¿verdad? Que la información, dice, sobre el rezago educativo se utilizaron los datos de pobreza correspondiente de la serie de 2008-2018, dice, presentada por el Coneval 2019, obtenidos a partir de la metodología de pobreza multidimensional, vigente desde el 2010, y que son comparables en el tiempo. Entonces, en este caso, pues se puede estar observando notoriamente cómo este tipo de indicador, ¿verdad? De la evolución del rezago educativo, en este caso expresado en porcentajes, bueno, ha ido descendiendo, ¿verdad? En algunos casos, en este caso en el estado de Sonora, mientras que en el estado de Nacional se ha mantenido algo similar, con unos puntos abajo y en alguno de los ejercicios, mientras que en otros puntos pueden ser superiores, ¿verdad? O pudieron ser superiores, vaya. Entonces, al final de cuentas, todas las empresas, ¿por qué es de vital importancia o cuál es el impacto como tal? Primero, el país tiene que tener lo que viene siendo gente preparada, ¿sí? Gente preparada con acceso, ¿sí? Una de las principales actividades que en este caso el gobierno o un país debe de generar deben de ser oportunidades para que toda persona pueda acceder a la educación básica, ¿verdad? Educación básica. Entonces, después de la educación básica, ya podríamos ser una responsabilidad, ¿verdad? De lo que viene siendo personal, ¿verdad? De querer seguir adelante en cuestiones de estudios. Entonces, de tal forma de que se pueda determinar hasta qué nivel quiero llegar académicamente, si lo queremos ver de esta forma. Entonces, ¿para qué? Para ver, tienes una profesión, tienes de cierta forma un estudio de cierto nivel, ¿verdad? De tal forma de que contribuyes también en las empresas, ¿verdad? Comúnmente, o si no es que te vas por el sector empresarial, ¿verdad? Y pones tu empresa como tal y al final de cuentas vienes e intervienes, ¿verdad? En la producción, ¿verdad? O en este caso también puede ser un servicio para efectos de seguir, ¿verdad? Ayudando o aportando a la producción o a estos números que hemos estado observando hasta el momento, ¿verdad? Que pertenecen dentro del país como tal. Entonces, entre otros factores de gran importancia para efectos de los aspectos sociodemográficos que siempre se deben de observar también, son el acceso a los servicios de la salud, ¿verdad? Entonces, en este caso dice el artículo cuarto, dice, de la Constitución establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Punto importante. No te dice puedes, no, te dice tienes derecho a la protección de la salud, ¿verdad? En este caso, en términos de la Ley General de la Salud, ¿verdad? Este derecho constitucional se refiere al derecho de todos los mexicanos a ser incorporados al sistema de protección social de la salud. En este caso, bueno, con un artículo 71 bis 1, ¿verdad? De la Ley General de Salud. Entonces, para ello dice que a partir de estos criterios dice, se considera que una persona se encuentra en situación de carencia por acceso a los servicios de la salud cuando sucedan este tipo de acciones o actividades. Dice que no cuente con la adscripción, ¿verdad? O derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta, incluyendo el Seguro Popular. Las instituciones públicas de seguridad social, como pueden ser IMSS, ISSSTE, Federal, etcétera, estatal, Pemex, Ejército o Marina, dice, o los servicios médicos privados, ¿verdad? Entonces, para ello,
una de las importancias de mayor énfasis que se debe realizar siempre, ¿verdad? En comparación, ¿verdad? Es el acceso que tenemos a los servicios de salud, porque al final de cuentas, recordemos que dentro de las empresas también podemos obtener ese beneficio, como bien lo acabamos de mencionar, ¿sí? Por comúnmente cuando se trabaja en gobierno, bueno, pues tienes un tipo de seguridad social, vamos a decirlo, no estatal, ¿verdad? Entonces, en algunos de los casos, ¿verdad? Mientras que en su mayoría tenemos una seguridad social por parte federal, en este caso, una institución federal como lo viene siendo el Instituto Mexicano, perdón, el Instituto, el IMSS como tal, ¿verdad? Entonces, por otro lado, el acceso a la seguridad social, que es otro factor de gran importancia porque nos ayuda a una gran comprensión, ¿verdad? Que de cierta forma en su definición dice que es el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades como accidentes o enfermedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la medición de la pobreza, el indicador del acceso a la seguridad social considera diferentes posibilidades de acceso, dice, como lo vienen siendo para los cuales se establecen los siguientes criterios. Por ejemplo, uno de ellos y de gran importancia es que en cuanto a la población económica activa asalariada se considera que no tiene carencia en esta dimensión si disfruta por parte de su trabajo de las prestaciones establecidas en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social. Entonces, también dice que dado el carácter voluntario de la inscripción al sistema por parte de ciertas categorías ocupacionales, ¿verdad? Entonces, el acceso a la seguridad social, ¿verdad? Es de vital importancia, ¿verdad? Y esto los termina generando las instituciones, ¿verdad? Sobre todo laborales, ¿verdad? Que nos ayudan a tener esa afiliación, ¿verdad? Para efectos de continuar teniendo una calidad de vida buena. En este caso, también calidad y espacios de la vivienda, que es otro punto y otro factor importante para efectos de la medición del país, ¿verdad? Y sobre todo las oportunidades que te brindan las empresas, ¿verdad? Porque hay empresas que te dan la oportunidad o un beneficio, si lo quieres ver así. ¿En qué nivel, en este caso económico, te puedes ubicar como tal, ¿verdad? Hay empresas de cierta forma que por la actividad a la cual vas a realizar el puesto que puedas obtener, bueno, y sobre todo el riesgo que conlleva el puesto que puedas obtener, bueno, puede ser la paga, ¿verdad? Entonces, de tal forma de que a mayor paga te da una mayor sustentación de cierta forma económica, ¿verdad? Sustentabilidad, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, por ende, la calidad y espacios de la vivienda dice que en este caso el Coneval, ¿verdad? Establece el derecho de toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa, ¿verdad? Sin embargo, ni en este ordenamiento ni en la ley de la vivienda se especifican las características mínimas que debe de tener esta. Entonces, por ende, como está demasiado generalizado, demasiado abierto, siempre y cuando mientras tengas un techo prácticamente se puede considerar como una vivienda digna, vaya. Entonces, ya depende de tu concepto de qué es calidad y espacio de vivienda. Bueno, es con base a tú te estarías observando, moviendo, etcétera, ¿verdad? Y el impacto que tiene, o sea, ¿en qué le afecta al país que nosotros vivamos, eh, como se dice, sin techo, ¿verdad? Comparado con otros países. ¿En qué le afecta a México? Entonces, ¿y en qué le beneficiaría a México que nosotros tuviéramos una casa de 3 pisos, si lo queremos ver así? Entonces, todo eso se compara y nos ayuda a tener un aspecto más generalizado sobre en este caso, en ámbitos sociodemográficos, ¿verdad? Entonces, de tal forma que podemos medir, ¿verdad? Podemos evaluar cómo es la situación económica al final de cuentas de un país y de una empresa, etcétera, también, por supuesto. Entonces, por otro lado, uno de los puntos también de gran importancia, si lo queremos ver, es en aspectos políticos tecnológicos, ¿verdad? Los aspectos políticos como tal, como tercer punto, entonces, ¿cómo interviene lo que viene siendo
los aspectos políticos en las empresas, sobre todo primeramente en el país así como tal. Mientras que cuando se realizan ajustes políticos, como pueden ser creaciones o constituciones de nuevos artículos, de nuevas modificaciones de resoluciones como tal, bueno, todo eso conlleva una modificación. Vamos a hablar en ámbito fiscal, una nueva creación de una nueva ley. Entonces, bueno, afecta a todas las personas que contribuyan al ámbito fiscal. El ámbito fiscal, recordemos que es una forma de recaudación para efectos de que el país pueda tener y tener recursos para efectos de tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Tener un mayor estatus económico en lo que viene siendo en el estado, en la localidad, etcétera, para que tus callecitas, ¿verdad? Por donde vives, de cierta forma, no tengan baches, ¿verdad? Entonces no, tengan asombrado público, etcétera, ¿verdad? En esa como una contribución. Pero el punto es que en ámbitos, aspectos políticos, ¿verdad? La intervención que tenga cada país, ¿verdad? Cada modificación en ámbitos políticos afecta a todo el país como tal, a todos los que vivimos dentro del país. Y las empresas, por supuesto, no se quedan fuera. Las empresas que son una de las aportadoras, de cierta forma, de la economía del país, pues obviamente no se queda fuera como tal. Entonces, por ende, también en aspectos tecnológicos, ¿verdad? Entonces dice, cuando se habla de tendencias, esto es de vital importancia, la palabra tendencia, ¿verdad? Contemplar dentro del desarrollo de la explicación elementos que sirven de análisis para obtener hacia dónde va dirigido va dirigido el mercado. Entonces, uno de ellos es la tendencia tecnológica, dice esta misma, debe ser cuidadosamente monitoreada, ¿verdad? Debido a que vivimos en un siglo donde la tecnología se ha mantenido aceleradamente, lo cual conlleva, dice, en muchas ocasiones un consumo acelerado, ¿verdad? Y por consiguiente una demanda y a su vez en algunas ocasiones una escasez, ¿verdad? Entonces, recordábamos los comentarios iniciales que estamos viviendo en un mundo de era tecnológica en el cual lo que nosotros compremos ahorita pues ya al día de mañana ya va bajando su valor o puede dejar de existir de un golpe. La tecnología, sobre todo acelerada, es muy incierta, ¿verdad? Que te puede hacer ganar, en este caso, en el momento, pero ya futuro no, porque ya existe algo nuevo, ¿sí? Entonces, las empresas, ¿verdad? Debemos de tener de cierta forma esa interacción, esa participación y afecta directamente, ¿verdad? Al consumo acelerado también en ámbitos empresariales. En el caso de una empresa que se dedica o que necesita tecnología como tal o que provee tecnología, ¿verdad? Ya sean sistemas, por así decir algún ejemplo, entonces la tecnología nos ha venido a cambiar a todas las empresas. Recordemos que actualmente la tecnología lo es toda aquella innovación que se le aplica desde un producto, así mismo como en ámbitos, en un producto tangible, así como en ámbitos también de un producto intangible, ¿verdad? Como lo puede ser un software como tal, ¿verdad? Entonces, en el ámbito de aspectos también ambientales, es prácticamente la aceleración, ¿verdad? Aceleración del cambio climático y su intervención con lo que viene siendo cómo afecta a un país y cómo afecta a una empresa, ¿sí? Si hay empresas que se pueden dedicar en el sector primario, pero sobre todo vamos a suponer que esas empresas se la llevan quemando gavillas, se la llevan quemando lo que viene siendo llantas, ¿verdad? Para efectos de brindarles un poco de calor cuando existen algún tipo de heladas. Entonces, ayuda a la contaminación en lugar de lo que viene siendo al beneficio, ¿verdad? De no contaminar todo ese tipo de cosas. Entonces, cualquier movimiento que se genera, en este caso, en aspectos ambientales, ¿verdad? Se puede considerar como este tipo de acciones que las empresas y la implicación de las empresas, responsabilidad de las empresas, ¿verdad? Que estarían conllevando, ¿verdad? Ante lo que viene siendo el país. Todo esto, todo lo que hemos estado hablando al final de cuentas está expresado en dinero, ¿verdad? Entonces, porque hay cosas que el dinero de cierta forma no puede comprar, como dice el comercial.
Cambios en los pueblos indígenas, otro factor de gran importancia para los ámbitos, aspectos políticos, tecnológicos, ¿verdad? Entonces, cuando existe una aceleración tecnológica y ambiental, dice, provoca a pueblos indígenas, sobre todo, una gran desigualdad, ¿verdad? Ya que tener una desigualdad, dice, provoca factores que de desventaja ante alguna oportunidad, como lo puede ser la obtención de una economía estable y que provea la suficiente para salir adelante. La mejora, dice, del bienestar y las oportunidades de las personas que sistemáticamente se ven desfavorecidas como los miembros étnicos, los discapacitados, ¿verdad? O con características especiales y las comunidades geográficamente más desfavorecidas. Entonces, si no se cuenta con la solución de la manera más justa, dice, los desequilibrios que no resultan ni deseables ni apetecibles fomentan tensiones y enfrentamientos entre bloques económicos y sociales antagónicos. Ahora bien, la desaceleración de la economía mundial, la inseguridad alimentaria, el cambio climático y la transición energética, perdón, extiende la desigualdad en tanto la riqueza se concentra más. Este es un punto que puedo resaltar o que se podemos resaltar en este momento, ¿verdad? Entonces, la desigualdad como tal implicaría lo que viene siendo un cambio radical en este ámbito, ¿verdad? Sobre todo en los cambios de los pueblos indígenas como tal. Vaya, entonces, algunas de las fuentes en las cuales nosotros podemos mencionar, en las cuales se obtuvo toda esta información, bueno, se encuentran en este momento en pantalla, ¿verdad? Entonces, de los cuales se puede decir que se llevan el crédito por efectos de este trabajo. Entonces, espero que haya o que funcione, ¿verdad? Esta interacción que tuvimos en este momento. Muchísimas gracias por esta atención y pues nos vemos para la próxima. Gracias.